Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este Estrella Galicia cara a cara con el último que hacemos. Todavía después, siguiendo a esta presentación, estará Roger Cosa con Javier Van de Cúter para grabar su podcast de tesis sobre una domesticación. Este es el último Estrella Galicia cara a cara, que además Galicia une los destinos de la directora y del director que nos acompañan, Sí. uno por adopción y una por nacimiento. Pero también son dos películas que, a pesar de ser muy diferentes en sus premisas, tienen algo en común, que es muy especial, que es la libertad con la que se han realizado, ¿no? Por un lado, hablaremos con Paula Beleiro, aquí a mi izquierda, de la película Te separas mucho, presentada ayer en Fix Premiere, una película que compite tanto en la sección transversal de cine español como por el premio del público. Un trabajo en el que la directora realiza una revisión de el archivo personal propio y el archivo familiar de vídeo doméstico para entrelazar las historias de dos rupturas, la suya propia y la separación de sus padres, de una manera completamente libre, honesta, muy personal, pero a la vez también con un cariz universal con el que todas y todos nos podemos identificar, porque quién no tuvo una ruptura y quién no se ha puesto a mirar sus fotografías y sus vídeos con el anhelo del amor perdido y con el anhelo también de poder superarlo, ¿no? Por otro lado, Cristóbal Arteaga, al final de la mesa, a la izquierda del todo, vuelve al Fix, donde ya casi es familia. De hecho, este año ha estado todo el festival, sí, asistiendo a las proyecciones de todos los demás. Por fin ayer pudo presentar Laguna Mental, una película que se puede decir que está producida a caballo entre España y Chile, porque aunque Cristóbal es chileno, tiene arraigado también el lugar gallego en el corazón por su entorno familiar, ¿no? Por donde ha encontrado sus decisiones amorosas y sus hijas, ¿no? También. Cristóbal tiene ya una larga filmografía. Paula es la primera película que ha hecho. Cristóbal en 2013 realizó El triste olor de la carne, que estuvo en Carlo Vivari, en Bienale, que pasó por Sevilla. Aquí estuvo en 2014 con Faro sin isla. Luego siguió en 2017 La declaración de los objetos. Con As Mortes estuvo aquí en Reyumes en 2019. La última vez que estuvo antes de Laguna Mental, si no me equivoco, fue con el cortometraje Construcción de un sonido, que estuvo en la sección oficial de cortometrajes, ¿no? Bueno, como todavía tienen un pase hoy, y aprovechando que esto sirva para quien lo escuche y para quien esté aquí de aliciente, aunque vamos pillados de tiempo porque los pases creo que son a las 5 de la tarde los dos, pues vamos a empezar hablando primero con Paula un poco de todo ese proceso que siguió de revisión de archivo para poder darle forma, como digo, a esta historia tan personal pero a la vez tan universal, ¿no? Que es Te separas mucho. Pues fue un proceso largo, doloroso por momentos. Aquí es donde das gracias por ser una persona relativamente ordenada que pueda tener los recuerdos catalogados por lugares y fechas. Y bueno, pues es un proceso de selección, ¿no? Casi como de ir buscando qué puede ser útil para la historia, qué puede hacerla avanzar. Y sobre todo ser capaz de distinguir, para mí el reto más grande es ser capaz de distinguir más allá de los vídeos que en apariencia son llamativos y curiosos, pero quizás no hagan avanzar la historia, y otros que pues, parecen más banales, pero sí son útiles para la narración. Y esa era un poco mi premisa, la que tenía más presente a la hora de estar ahí buscando entre todos estos recuerdos. La película casi que tiene una forma como de diario personal, ¿no? Además, con tu propia voz, siendo la voz en off que conduce todo el hilo que va llevándonos de una escena a otra. Ayer no te lo pregunté en el coloquio, pero sí que lo tenía apuntado sobre el tema de la escritura, ¿no? Porque al ser todo material de archivo, ¿no? Sí. Con esa voz en off que es la que lo va hilando, siempre me queda la duda de qué son primero, si las imágenes ya combinadas o el guión propio, o si primero dices, bueno, quiero hacer el guión de esta manera para estructurarlo así,
un poco con la introducción de tanto lo que sucedió en tu familia como lo que te sucedió a ti, y luego ya ir desarrollando todo ese proceso de análisis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. De qué pudo fallar, ¿no? En paralelo y entrelazado a la vez. O si las propias imágenes te fueron dando pie a decir, pues lo voy a montar de esta manera y ya luego le pongo la voz en off por encima. No sé si volviera a hacer la película si utilizaría el mismo orden, pero en este caso las imágenes iban claramente por delante. Se construían casi como, pues eso, lo que decíamos ayer, esta cosa de ladrillo que va construyendo la casa, y la voz casi que salía sola, o sea, casi que se ponía encima de las imágenes sin querer. Y de hecho esto es algo que no he comentado todavía, pero en un primer montaje, durante mucho tiempo, o sea, no en el primer montaje, en muchos primeros montajes, había una estructura de episodios que iban como emulando las fases del duelo, ¿no? Como aceptación, huida, todo esto iba siendo separado por capítulos. Y esto me daba una guía muy clara de lo que quería contar en cada uno. Y a partir de eso la voz se articulaba. Y tardé mucho en quitar los capítulos, de hecho creo que lo hice, que mi productor casi me arranca la cabeza, como ya estaba entregada una copia y fue como, no, fuera los capítulos, que eran simplemente cartelas que los separaban. Tenía mucho miedo que al desmontar esto todo se derrumbara y no, se sostenía todavía en pie. Esto me daba una manera clara de saber qué quería contar en cada escena. O sea, aunque no esté marcado, sí que hay 7 fases del duelo ahí subyacentes. Bueno, hablábamos ayer que también la película ha servido como un proceso de catarsis para ti y para otras personas, ¿no? Que en realidad pues, es tu padre, tu madre, para ti como la protagonista un poco de la historia, ¿no? Y al final también para tu expareja, ¿no? Para Joy. Entonces, esta es una pregunta con la que voy a hilar para hacerle una primera pregunta también a Cristóbal, ¿no? Pero, ¿cómo es ese proceso de catarsis, de reflexión sobre el propio pasado, ¿no? Hablábamos igual ayer sobre cómo idealizamos las relaciones románticas, ¿no? Y al final, cómo la realidad a veces es otra. Claro. Para mí había algo muy interesante en la película, que eran los tiempos de producción y los tiempos del duelo. De producción en el sentido de realizar la película, que para mí es una película que en realidad podría haber estado físicamente o técnicamente acabada mucho antes. Y yo era, ¿por qué esta película no se acaba también? ¿No? ¿Por qué se está alargando tanto? Falta algo, no sé qué es. Y al final te das cuenta que si la película arranca con un proceso de duelo, pues quizás hasta que no llegas a una fase donde todo encaja de una manera dentro de tu duelo, la película no puede terminar. Entonces íbamos de la mano todo el tiempo, el duelo, yo, la película, avanzando, parándonos, no sabiendo por dónde ir, estancándonos, volviendo hacia atrás. Yo siento que íbamos en paralelo todo el tiempo. Bueno, enlazo con lo que decía. Laguna Mental es una película que sigue los pasos de un protagonista vestido de croma, que es un actor buscando casi un rodaje perdido, que luego no tiene lugar y termina llevándolo él mismo hasta sus propias consecuencias, ¿no? Pero es a la vez un ejercicio casi de autoexpiación sobre cómo funciona la industria del cine, ¿no? Porque se habla de no sale la ayuda, sí sale la ayuda, déjame en paz, yo ya no quiero hacer esto, y al final la película sale y es el que lo lleva. Yo la recomiendo mucho porque las dos las recomiendo mucho, pero la de Cristóbal tiene un humor pues cercano a lo mejor a otras voces que podemos haber visto, no tanto en este festival, sino en el circuito de festivales españoles, como Carlo Padial, ¿no? Con alguna referencia a lo absurdo, ¿no? Y juega un poco con el surrealismo, pero a la vez ese proceso de catarsis propio del creador, que no le sale un proyecto y es el actor ficticio el que termina sacándolo adelante y, bueno, matando al autor, por decirlo de alguna manera. Se lo merece. Y se lo merece. Pero a la vez aborda otros temas que tienen que ver con el ecocidio, ¿no? Casi de un acuífero seco donde se ha perdido un valor natural en un área en Chile, y a la vez sobre la memoria histórica, ¿no? Entonces es como un proceso de catarsis en muchos sentidos. Sí. Claro, yo creo que hacer películas es lo más absurdo que existe. O sea, creo que alguien que quiere hacer una película es absurdo.
de por sí, como porque, ¿por qué? ¿No? Como que la vida ya es lo suficientemente difícil para ponerse una empresa como la que es hacer una película. Eh, Después creo que hay algo que por lo menos fue, yo creo, el germen de la película, que como el proceso creativo y este no permanente, ¿no? Como que al final uno parte del no, como que, no sé, yo cada proyecto que hago sé que no va a tener una subvención, eh, sé que voy a tener problemas con distribución, sé como, pero hay una cosa como en el ímpetu creativo que no sé de dónde nace, que hace que en el fondo uno asuma toda esa deuda, todo ese no sé si dolor, pero... Y en el caso de Laguna el germen de todo fue una película que aparentemente iba como a ser exitosa, un thriller, como que tuvo productores, como cosas que nunca me habían pasado, digamos, como coproductores internacionales interesados en el proyecto, pero que de repente empiezan a querer construir ese proyecto también desde otro proyecto que me es ajeno y van abandonando y esta dependencia como a los recursos públicos y finalmente como todos estos atentados, creo yo, como a la libertad personal por la que uno empieza. Y de ahí yo creo que nace como esta idea de que no sé cómo nació tampoco conscientemente, pero como de voy a hacer la película igual, eh, otra película, eh, y desde ahí empieza un trabajo que yo lo consideraría como un poco el ejercicio de una sinapsis, de cómo nace una idea y cómo termina una idea, y de cómo está lleno de grietas y de cosas que terminan siendo lo que no era, y de decisiones que por precariedad hay que tomar. A esto se suma también como cine en Sudamérica. Es distinto el concepto que entendemos acá de cine, como cuando yo acá converso con gente y me dice, no, tenemos una película pequeña, 1 millón de euros. Yo digo, podría hacer película hasta que me muera con 1 millón de euros. Eh, entonces no lo sé, yo creo que hay un ímpetu ahí de una necesidad de hacer, porque finalmente el cine es hacer. Para mí es como... Yo no soy teórico del cine, entonces yo empiezo una película con una pregunta que no sé si resuelvo cuando termino la película. Termino jodido, cansado, pero termina la película y quiero hacer otra. Entonces, creo que el croma encarna también un poco eso, como esta cosa como una no presencia que viene a hacer algo y lo va a hacer como al costo que sea. Sí, como digo, también hay una parte como de reflexión sobre el entorno en el que la rodaste, ¿no? Sobre el tema del Sí, acuífero, sobre el tema de las represiones, ¿no? Que tuvieron lugar ahí. claro. ¿Esos son cosas que luego añadiste al ejercicio metacinematográfico, casi que es Laguna Mental? O... Yo creo que eso tiene más que ver con la vergüenza que me dio a mí hacer una película, que fue la primera, la que escribimos, Aguas Turbias, que la escribimos durante mucho tiempo y que me parecía que era súper superficial, como que terminamos de hacer la película, de escribirla, no de hacerla, y, y las historias que habían como al quedarse en ese lugar, que también yo creo que la peli habla un poco de eso, como esa superficialidad en la que vivimos muchas veces cuando hacemos películas con tiempos acotados, que es como que no está esa posibilidad de quedarse en el lugar y descubrir realmente como de sacarle el rollo a ese lugar. Entonces hicimos ese guión y lo que salió después, mientras yo estaba ahí, era mucho más potente que el guión. De hecho, al final yo creo que el croma también es un poco yo diciendo imbécil, superficial, como eh, dónde está puesto el ojo. Eh, y eso nos llevó a tomar muchos riesgos que de hecho no sabíamos, como grabar en propiedad privada, que en el fondo después de grabar, sin saberlo, como que nos decían, les podrían haber disparado las mismas piedras de la matanza de Coyhaique, que es como un poco, a ver, un contexto, Chile, bueno, dictadura Pinochet, que ya es un contexto, digamos, conocido,
pero la laguna que se seca está en Paine, que es la comuna con más detenidos desaparecidos de Chile, o sea, y con gente que vive ahí y que todavía son pinochetistas acérrimos y con la... De hecho, en esa matanza, los testimonios que se escuchan en off es del Colorín, que es una persona que sigue viva y que le balean la casa, lo amenazan todavía, que en el pueblo vive en el fondo, él me dice que se ha peleado con torturadores suyos, en la calle, así en la plaza, se siguen peleando y como que sigue coexistiendo como en un ámbito no como de no acción, como de que eso está ahí y nadie se hace cargo. Entonces también para mí la laguna, quizás en una capa más profunda, que se secara, tenía un poco que ver con que me imagino como que una laguna se seca y como que hay cosas que estaban al fondo de esa laguna que quedan a la vista que antes no estaban. Bueno, hay Pero una... después, pero para terminar, pero después lo curioso, y que ahí también para mí fue muy revelador, fue que terminamos de hacer la película con la laguna seca y ahora llovió y la laguna volvió a tener agua. Entonces, también creo que ahí hay como una relación a esta idea de que uno cree que se está jugando la vida, se acaba, empieza otra cosa, y que la película era sobre la crisis ambiental, pero ya de nuevo hay agua. No sé. En las dos películas se aborda el tema del sonido de manera muy diferente también, pero muy importante. En el caso tuyo, Paula, como decía, tanto los fondos, bueno, lo comentaba ayer Bryce, ¿no? Lo que había sido complicado con los fondos del cine doméstico, ¿no? Que suenan canciones en la radio, que suenan programas, Sí. pero bueno, también en la construcción de la voz en off, en otras voces que aparecen después, ¿no? El propio sonido ambiental de los planos, incluso el sonido de la cámara moviéndose a veces en algunos momentos, ¿no? Sí. ¿Cómo hicisteis ese trabajo de sonido? El sonidista estaba aquí ayer, no sé si sigue hoy, pero... Hoy no está. Pero hizo un trabajo increíble. Yo es que hasta que la parte del sonido, que fue muy, muy al final, no se empezó a armar, que fue un proceso de meses, la película no era para nada lo que es ahora. Primero, es verdad que el sonido era muy importante en el sentido de que era un elemento que para mí mezclaba los tiempos, que era algo que quería hacer en la película, el dialogar con dos historias que suceden, una a finales de los 80, a principios de los 90 y otra de 2010 a 2020. Mi manera de mezclar estos espacios, de buscar las similitudes y todo, pasaba por el sonido, ¿no? Por cómo suena también el pasado, también el dispositivo. Por ejemplo, yo recuerdo que tenía una cámara del 2015 que tenía un motor, era digital, pero hacía muchísimo ruido. Luego el VHS con este sonido que también te engancha un poco analógico. Eran texturas súper interesantes para jugar a las mezclas y al despiste también en esta historia. Y bueno, y luego lo de las músicas es todo un tema, porque a veces cuando utilizas material de archivo, pues por ejemplo, mi padre escuchaba mucha música y son canciones, notes la canción de La vecina, es por ejemplo la banda sonora de Ghost. ¿Cuánto cuesta esa canción? Claro, igual la escena tiene muchísimo valor fílmico, pero suena de fondo esa canción y eres una producción pequeña. Yo creo que lo que decías, con 1 millón de euros también tengo películas para hacer a este ritmo hasta que me muera. Entonces, ¿qué haces si quieres rescatar esta escena, pero tienes que prescindir de esto? Pues ahí es cuando sonido e imagen se separan y cada uno tiene que ir por un lado y por otro. Y me gustaba trabajarlo como materia separada, imagen y sonido. Bueno, en el caso de Laguna también hay un tratamiento del sonido que incluso invierte el idioma en el que habla el protagonista en un determinado momento y que también es un giro de guión muy bueno, por otro lado. Yo tengo de reconocer que me reí bastante cuando pasa eso, ¿no? Pero a la vez que en tu caso que aparecen voces que hablan sobre tu relación, en el caso de Cristóbal aparecen voces evaluando su proyecto de sí. otras personas de la industria. Claro. Fíjate. Que le dicen, bueno, yo lo del cambio de idioma no lo veo tan bien, o el final, ahí que no, igual... A nadie le gusta el final. A nadie. Pero luego también, en tu caso, el silencio. Hay escenas con el paisaje muy abierto con silencio, ¿no? Y incluso sonido microbiótico, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que
yo creo que, volviendo como a la idea esa de una sinopsis, o sea, sinapsis, perdón, no sinopsis, creo que también están como esas grietas en la película, que de cierta manera hay como líneas que van como más en lo formal y otras que son los recursos que hay. Entonces al final la idea como de mezclar, no sé, por el sonido de la Handycam con que grabamos, que también tenía el motor, Sí, yo creo que es un ruidoso. sello que tiene ese motor como versus los mensajes de WhatsApp, versus como un poco, es como aceptar el fallo, el error, yo creo. Y en el caso del croma también, es como, claro, el actor estaba como súper puteado porque iba de croma, entonces era como, claro, voy a actuar, pero nadie sabe quién soy, como que hay una no presencia ahí y eso daba mucho juego también como para estos cambios que también tienen que ver con los cambios de coproductores y de versiones de guión como para agradarle a otro coproductor y para que sí entrara, que al final es como, yo creo que la peli también se ríe un poco de eso, es como que nunca llega al comentario final de aprobación. Como uno va a un laboratorio, va a un pitch, hay 5 personas, cada una opina una cosa distinta, cada una te dice que a tu película le falta no sé qué cosa, mostráis un primer corte y te dicen sí, pero, y otro te dice no, está súper bien, entonces como es una... Nunca está listo, o sea, ¿cuándo está lista una película? Yo creo que, porque después está en el espectador y el espectador la ve cada uno distinto. Y hay muchos amigos además que me asesoran como con los que comparto lo que hago y como opiniones, pero incluso entre ellos nunca están alineados, entonces realmente no sé si al final sirve o no. Es como, y un poco yo creo que también ahí está ese juego de que nunca hay nada bien, o sea, a unos les gusta cómo actúa el croma, a otros no, a unos les gusta el tema, a otros no, otros le sacarían, achicarían la duración del corte, otros la alargarían y es como hacer películas, yo creo que es un porcentaje elevado de eso, como que te saca de lo que estáis haciendo, no sé. Mm. Bueno, en tu caso también el proyecto estuvo evolucionando ya montado, ¿no? Sí, sí, me he sentido súper identificada porque, claro, estás muy perdida. Yo hasta que Bryce, el productor, se unió, estaba muy sola, sola 100%. Entonces, pues no sabes qué estás haciendo, está bien, está mal, no tengo ni idea. Mandas a amigas, amigos, luego intentas, nunca enemigos ni enemigas, pero bueno, gente que te conoce menos. Y efectivamente, a mí es que me pasaba, esta escena es lo mejor, esto es lo mejor. Y otra persona, esto hay que quitarlo, esto no vale nada. Entonces, es que te acabas volviendo loca. Llega un punto en que tienes que poner límites y decir, bueno, voy a considerarlo, ponerlo sobre la mesa y tomar una decisión y dejar de escuchar. Aunque sí que fue para mí de gran ayuda escuchar lo que opinaba la gente, pero llega un punto en que dices, al final, no quiero complacer a nadie, no sé, necesito que funcione para mí y confiar ciegamente en que si funciona para ti, funcionará para los demás. Y a cruzar los dedos. También. Bueno, en el proceso de casting, Cristóbal, yo te quería preguntar cómo lo hiciste, ¿no? Porque aparece gente lugareña, por un lado, ¿no? Y en la propia película hay un momento en el que el croma se hace cargo del casting, que también Sí. es bastante gracioso, porque dice, pues no, ahora voy a buscar yo al resto de... Claro. ¿no? Y llegan, ¿y ustedes son personajes de la película? Y luego termina haciendo un casting también. ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Cómo... O sea, en ese sentido lo que se ve en la pantalla está hecho a tiempo real. La escena, nosotros lo que sabíamos era que estaba el croma, yo con José Palma, que es el actor, teníamos un guión previo de, no sé, 25 páginas, más o menos qué queríamos lograr y íbamos al ataque. O sea, era como, señora, ¿quiere salir en una película? Sí. Nos íbamos, volvíamos con el equipo y entraba el croma y generaba la situación. Y lo mismo con el casting. En el casting pusimos esa sábana en la calle, nos paramos en una esquina 3 horas a esperar que... Mira, señor, ¿quiere salir en un casting? Y en el fondo ocurría lo que fuera a ocurrir. Estábamos como con ese compromiso, una película que está grabada en una semana.
Por eso, vuelvo como a la idea de aceptar el error. Es como... El regalo está también en la pérdida. Como que creo que cuando uno va, tiene que ir aceptando todo lo que salga. Si no, puede ser una frustración infinita. Eso. Toda la gente que aparece en la película, salvo el Croma y yo, son personas que... De hecho, a mí lo que más me gusta de la película es que nadie preguntó quién era ese Croma. O sea, le hablaban como si fuera una persona. Llegaba, se sentaba en el living de su casa, conversaban, nos íbamos, chao, muchas gracias. Nadie decía, oye, pero ¿quién eres tú? Como una cosa media mitológica, extraña. Como un ser, como un extraterrestre, ¿no? Caído de... Absoluto, absoluto, pero a nadie le llamó la atención. O sea, como caminaba por el pueblo y la gente... Hubo una sola persona como que le dijo, ¿qué haces vestido de verde? Que lo sacamos del corte porque no me servía. Pero... Claro. Bueno, en tu caso, Paula, no hiciste casting, hiciste casting de imágenes, ¿no? Y de momentos. Pero ¿cómo fue trabajar con la familia también? Porque el peso de tus padres en la película, incluso tu padre diciéndote, dándote consejos sobre cómo hacerla, sobre la marcha, y esta también aparece dentro de la propia película, que es un poco las voces que vienen en la película de Cristóbal, de los compañeros de profesión que le dicen, no, haz esto así, esto así. Tu padre te lo hace a ti también. Sí, a ver, con mi padre fue muy curioso porque muchas imágenes son suyas y yo además era muy consciente que las imágenes con más potencia visual partían de él. O sea, un poco el origen de todo esto está en sus imágenes. Entonces, claro, entraba ahí un poco... como un poco duelo padre-hija de él todo el rato era como es mi película porque son mis imágenes y era bueno, pues yo intentaba explicarle que era una resignificación y él estaba muy a la veracidad de lo que ocurría ahí. No, porque esto es esta tarde ocurrió de esta manera y yo era como no importa, estas imágenes tú me las has cedido y ahora ya son mías y significan lo que yo quiero y había como una especie de duelo en ese sentido padre-hija que no, creo que no acabará nunca. Y mi madre me lo ha hecho muy fácil, era la contraposición a esto, me lo puso muy fácil desde el principio, cedió con muchísima generosidad su imagen, sus emociones, su dolor, participó del proceso con mucha elegancia y humildad. Pero... Bueno, pues para nosotras y nosotros en el Fix ha sido un placer teneros aquí para presentar las películas, para teneros aquí esta tarde. Voy a dejar ser puntual para que Roger pueda hacer su podcast también. Que Roger Cosa vive en el Toma 3. Es su casa durante 9 días. Solo una última cuestión, ya para despedir, ¿no? ¿Qué sigue después? Ahora intentar viajar con la película, supongo, pero sí. ¿Qué otros proyectos hay después? Yo sé que tienes un libro en ciernes. Ah, wow, ¿cómo lo sabes? Porque soy un espía, me entero de todo. Bueno, me gusta mucho escribir y estoy intentando sacar adelante un libro y también tengo un grupo de punk. Bueno. Pues yo quiero escuchar ese ¿Quieres grupo escucharlo? Te lo voy a pasar. Genial. Así que películas no lo sé, poco a poco. Poco a poco. Tú, Cristóbal, estás en paralelo haciendo más cosas, ¿no? Sí, yo... es que no sé por qué proyecto ir, porque soy un poquito como... Pero... Bueno, ahí esperando el Fondo Audiovisual los resultados. Postulé 13 proyectos. No, pero en lo más concreto... Yo creo que estoy con una serie, primera vez que escribo una serie, como de monstruos que van al psicoanalista. Y estoy con una idea de... Quiero grabar como mi barrio de Chile con cámara trampa, como la de infrarrojo. Como que quiero ver qué pasa en la noche cuando todos nos vamos a acostar. Y eso, los demás son proyectos que están como en desarrollo y que no sé si todavía no está tan claro para dónde van a ir. Bueno, pero ambas cosas suenan bastante interesantes. Lo de los monstruos... Bueno, no, y grabé un corto. No, se me olvidó el corto. Grabé un corto en Galicia, ahora en agosto, que es ciencia ficción... Es como nuevo cinema gallego mezclado con Flash Gordon. Es como más o menos...
¿Y ese lo tienes en postpro? O... Estoy en postproducción. De hecho, ayer me pasaron el corte final. Ah, pues ese nos lo tienes que dejar ver Sí, también. ya llegará. Ya llegará. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, gracias. por vuestra amabilidad y por ser tan maja y tan majo. Y nada, espero que las películas vayan bien. Como digo, hay más pases de las películas hoy. Sí, ahora, en media hora. Así que si alguien quiere irse corriendo al cine, pues se pueden ir. Y si no, pues se quedan al podcast de Roger Cosa con Javi Bondecorter, que está aquí con nosotros, de Tesis sobre una domesticación. Muchas gracias y buenas tardes.